Un cordial saludo, estimados estudiantes, gracias por revisar este microtutorial del quinto y último paso. Precisamente aquí vamos a desarrollar la tercera parte de la producción académica integradora. Esta es la parte quizá más sencilla, así que quienes ya hayan avanzado hasta acá, hayan finalizado con el avance número 1, con el avance número 2, es decir, la primera y segunda parte de la PAE, pueden continuar ya con la tercera parte. Fíjense ustedes que el primer componente que tenemos en esta tercera parte es el de conclusiones. Prácticamente las conclusiones son aquellos argumentos del marco conceptual que pudieron constatarse, que pudieron verse, que pudieron demostrarse en la práctica a través del desarrollo de esta producción académica integradora. Asimismo, tenemos que plasmar o escribir, manifestar cuáles no se lograron cumplir. Entonces, básicamente en conclusiones vamos a regresarnos a la parte de objetivo y vamos a tener que revisar cuál fue el objetivo planteado, a través de qué técnica de investigación, y luego en conclusiones prácticamente lo que vamos a explicar es si es que se logró cumplir el objetivo. Recuerden que el objetivo más o menos tenía una extensión de 100 palabras, ¿no es cierto? Así que básicamente debemos retomar el objetivo y explicar en adición, es decir, aumentarle la explicación de si se logró o no se logró, y por qué se logró, si es que se haya logrado, y por qué no se logró en caso de que no se lo haya logrado. Como nuestro objetivo, en la mayoría prácticamente absoluta de los casos, era mostrar, indicar, mencionar, ¿qué más había? Plasmar, bueno, todo ese tipo de verbos, lo que hacíamos era, en teoría, describir un problema que existía, ¿no es cierto? Independientemente del tema que hayan escogido, independientemente del tema que haya sido aprobado por su docente guía, básicamente ustedes tenían como objetivo mostrar, describir, prácticamente plasmar en la hoja. Como ese era el objetivo, cuando ustedes lo desarrollan, realizan lo de las encuestas o entrevistas u observación o análisis de la información, bueno, todas esas técnicas que ustedes implementaron, básicamente lo que ustedes hicieron es mostrar que el problema en verdad existe. ¿Cuándo va a ser la conclusión de que no se logró completar con ese objetivo, no se logró cumplir con ese objetivo? Cuando de pronto ustedes hayan establecido que el problema era uno, digamos, qué sé yo, de la basura que contamina, y resulta que cuando hicieron ustedes la investigación, resulta que la basura no contamina. Como ustedes pueden ver, es una contradicción. Así que respecto a nuestros objetivos, la conclusión es que sí se logró cumplir. Así que en esta parte de conclusiones vamos a argumentar, vamos a explicar por qué sí logramos cumplir el objetivo, y por supuesto mencionar el objetivo. Insisto, tenemos que realizar 250 palabras, de las cuales 100 que son del objetivo prácticamente ya están realizadas. Así que esta parte es sumamente sencilla, mis estimados estudiantes. Siempre vamos a empezar con un se logró, se llegó a completar, se llegó a cumplir el objetivo, etc. El siguiente componente es el de recomendaciones. En este componente nosotros debemos en realidad hablar sobre la base de los resultados obtenidos y el análisis de los mismos. Tenemos que desarrollar las siguientes ideas, y por favor aquí no se tomen las preguntas como muy exactas, es decir, pregunta, respuesta, no. Estas preguntas son guías, son una especie de ayuda para que ustedes vayan construyendo un párrafo, que construyen una explicación. En recomendaciones también tienen que ir 250 palabras, recuerden, y tenemos que construir ese párrafo o esos párrafos a través de estas preguntas. ¿Qué podemos hacer para mejorar, solucionar o corregir el problema o la situación que hayamos presentado? ¿Sí? Y otra de las preguntas es ¿cómo podemos hacerlo? Justamente por este apartado de recomendaciones es que se rechazó muchos temas, muchos problemas en los cuales los estudiantes estaban mostrando una solución en lugar de un problema. Decía, por ejemplo, el reciclaje, pero el reciclaje en realidad es una solución más no un problema. ¿De acuerdo? Entonces, es en este apartado de recomendaciones
en donde nosotros vamos a escribir y a explicar qué es lo que se podría hacer para mejorar. Si usted, por ejemplo, habla sobre el problema de la basura, bueno, ¿cuáles son esas soluciones ahora sí de la basura que ustedes proponen? Ahora sí, me recuerdo un estudiante decía, tenemos que hacer campañas para concientizar. Bueno, las campañas como tales no pueden ser el proyecto, no pueden ser la producción académica integradora al desarrollo, sino vendría en recomendaciones. Recomendaciones, ¿qué podemos hacer para mejorar o solucionar este problema o la situación? Bueno, podemos realizar campañas, se puede hablar con las autoridades, qué sé yo, si el problema es de salud, se puede implementar algún plan alimenticio más balanceado, por ejemplo, para que las personas o los habitantes empiecen a desarrollar un poco más sus defensas. Es decir, todas las recomendaciones que ustedes puedan hacer aquí, básicamente las describen de forma sintetizada en 250 palabras. Yo les animo a hacer algo. En este apartado de recomendaciones, lo primordial o lo principal para que se complete este elemento y no haya ningún inconveniente respecto a los lineamientos del distrito, básicamente lo que ustedes deben hacer es hablar de una sola solución y explicar cómo se realiza o cómo realizar esa sola solución, ¿sí? Si en el caso de que hablando de una sola posible solución a nuestro problema no se completan las 250 palabras, ahí sí entonces les animo a que topen otra posible solución, otra posibilidad. ¿Listo? Pero en realidad necesitamos solo hablar de una concisa, ¿no? El siguiente apartado es de referencias, mis estimados estudiantes. Y para esto voy a hacer una pequeña muestra. Yo voy a abrir el formato de la PAI. Ok. Voy a abrir esto. Sí, precisamente para que no se hagan modificaciones en el formato como tal. En el apartado de referencias, es muy importante entender qué son esas referencias. Referencias son básicamente la bibliografía de nuestra producción académica integradora. Aquí debemos presentar al menos una referencia, al menos una si es que es completa o compleja, y varias si es que son pequeñas o hablan del tema. Lo más probable es que sean varias porque ustedes hicieron varias investigaciones en varias fuentes. Aquí van citadas todas sus fuentes. Deben utilizar un lenguaje claro para comunicar las referencias utilizadas y organizar las referencias por los siguientes tipos. Si es que ustedes obtuvieron la información de textos escolares, bueno, primero nombran o mencionan los textos escolares de los que obtuvieron su fuente. Luego referencias de internet, si buscaron internet, luego programas de radio, luego programas de televisión y noticiarios. Lo más probable es que ustedes hayan obtenido información únicamente de internet en cuanto a las consultas del marco conceptual. En tal sentido, lo que vamos a hacer para poder realizar aquí, si se dan cuenta, no hay límite de palabras, ¿no? Aquí no importa si son 250, como son solo 100, como si son 500, etc. Aquí lo importante es la cantidad de referencias. Para esto lo que ustedes van a hacer es borrar esta imagen, como lo han venido haciendo, y van a empezar a escribir las referencias. Para esto nos vamos a dirigir donde dice referencias en su programa de Microsoft Word, y aquí van a buscar donde dice citas y bibliografía, que es este grupo de opciones que está en cuarta posición, ¿cierto? 1, 2, 3, cuarta posición. En donde dice citas y bibliografía vamos a poder, donde dice insertar, administrar fuentes, agregar nueva fuente. Cuando nosotros colocamos aquí añadir nueva fuente, fíjense ustedes que nos aparece este pequeño recuadro, esta pequeña herramienta. Donde dice tipo de fuente bibliográfica vamos a colocar donde dice internet o sitio web en este caso. En autor vamos a escribir el autor, quien haya escrito el artículo, por ejemplo, de internet. Entonces el doctor, qué sé yo, Juan Zapata. ¿Ya?
Si de pronto no hay autor, es decir, usted no sabe quién escribió la información que encontró en internet, vamos a poner donde dice autor corporativo. Y en autor corporativo van a escribir en cambio el nombre del sitio, de la empresa, de la web, van a escribir aquí el nombre, ¿sí? Una vez que hacen eso, vamos a escribir el nombre del sitio web, en este caso la página como tal. Luego vamos a escribir la empresa a la cual pertenece. Por ejemplo, si yo tuviera un sitio de que yo saco sobre algo de salud, mi problema propuesto es sobre la salud, sobre el COVID, de los contagios, bueno, entonces, y yo averiguo en la página del ministerio, en el sitio donde dice información sobre COVID, entonces el nombre del sitio, en el primer apartado iría información sobre COVID del Ministerio de Salud. Y en nombre del sitio web, aquí iría el nombre de la empresa que creó, en este caso el organismo es el Ministerio de Salud. En año, mes y día vamos a escribir en caso de que estén disponibles, pero necesitamos que al menos del año conozcamos de qué año o en qué año se escribió esa publicación. Si el mes y el día no están claros o no encontramos, no hay problema, pueden ir vacíos, pero el año tiene que ir obligatoriamente. Y finalmente vamos a escribir la URL. La URL es precisamente este sitio de aquí. Vamos a hacer la búsqueda de un artículo. Digamos que mi problema es sobre las causas del COVID. Ok, entonces yo voy a encontrar la información que está por acá. Después de realizar una investigación bastante importante, bastante minuciosa, bueno, yo lo que hago es empezar a llenar mi cuadro, ¿no? Vamos a colocar esto así, insertar cita, listo. ¿Cómo iríamos llenando entonces? Primero que esto es un sitio web. El autor, vamos a ver si es que hay el autor. En este caso no tenemos autor, fíjense ustedes. Vamos a buscar, por lo general está al inicio o al final del artículo, ¿no? Dice si tiene una afección. Aquí dice escrito por el personal de Mayo Clinic. Por lo tanto no es un autor, sino es un autor corporativo. Vamos a poner aquí Mayo Clinic. ¿Se dan cuenta? Nombre del sitio web. ¿Cómo se llama el sitio web? Se llama enfermedad del coronavirus. Ok. ¿Y el nombre del sitio web? ¿Cómo se llama? En este caso se llama Mayo Clinic, ¿sí? Mayo Clinic. El año en que fue escrito, tenemos que buscar la fecha. Vamos a suponer que es del 2019 porque está escrito aquí en el título. Y si no, buscamos en la parte de abajo. Fíjense ustedes, ha sido escrito, fíjense, ha sido escrito en el 2022. Febrero 1 de 2022, por lo tanto, año 2022, mes, febrero, día 1, y la URL la sacamos de aquí. En la parte de arriba del navegador vamos a copiar y esto vamos a pegar. Luego colocamos donde dice aceptar y fíjense cómo automáticamente se ha creado la referencia. En este caso solamente añadimos una fuente, ¿sí? Agregamos una nueva fuente, pero lo que debemos escribir aquí, mis estimados estudiantes, vamos a borrar, vamos a colocar donde dice bibliografía, y vamos a seleccionar alguna de estas. Por ejemplo, puede ser la de referencias y le borramos el título. Fíjense cómo automáticamente se ha escrito mi bibliografía en el formato en el que corresponde, con la forma, digamos, el estilo de texto que corresponde, ya sin necesidad de aplicar nada por separado. ¿Qué es lo que hacemos luego? Vamos a administrar fuentes, vamos nuevamente a crear otra, vamos a poner nuevo y vamos a seguir haciendo una recopilación de todas sus fuentes de internet o si obtuvieron de otro sitio. Continúo entonces con
el desarrollo. Vamos a seguir con el siguiente paso, los anexos. Aquí en anexos es muy importante que ustedes adjunten lo que corresponde, ¿no? Hemos hecho 4 apartados de anexos. El primero va a ser la batería de preguntas para la encuesta o para la entrevista, ¿de acuerdo? En este caso, si usted por ejemplo hizo encuestas, debe poner ahí las fotografías de las encuestas. ¿Cuántas fotos? Bueno, se aconseja que no sean ni demasiadas ni muy pocas, sino las suficientes para evidenciar que usted en efecto realizó el trabajo. Pero profe, ¿cuántas fotografías son suficientes? Más o menos son unas 3 por cada uno de los tipos de anexos. Entonces tenemos aquí el primer anexo, batería de preguntas. Aquí iría, por ejemplo, una sola fotografía del modelo de encuesta o el modelo de la entrevista que utilizaron. O irían como tal las preguntas, el cuestionario. Algunos estudiantes vi que hicieron con un formato, le pusieron el logo del colegio. Eso estuvo muy genial, lo pueden colocar acá. Anexo 2, impresiones de pantalla o de WhatsApp. Entonces, impresiones de pantalla o de WhatsApp, asimismo, unas 3, 5 cuanto mucho, de todo lo que usted planificó en el celular, si es que hizo en la computadora, aquí si es que tuvo conversaciones con posibles entrevistados o encuestados, cuando les notificaron ahí algún conocido, algún compañero, algún vecino que le iban a realizar una encuesta y que necesitaban su ayuda. Bueno, todo eso, toda la evidencia que sea de WhatsApp, vamos a ponerlo acá, de WhatsApp o cualquier otro pantallazo del celular. Anexo 3, folletos o publicaciones referentes al estudio de caso. En estos folletos o publicaciones referentes al estudio de caso, si usted por ejemplo hizo investigaciones en internet, entonces necesita ir también obteniendo algunas capturas. Por ejemplo, si una de mis fuentes fue esto de la enfermedad del coronavirus, presionando las teclas de mi computador Windows Shift S, yo voy a poder sacar una captura de pantalla. Entonces yo voy a poder sacar, qué sé yo, una captura. Tengo una y vamos a ir colocando acá. Fíjense ustedes. Asimismo, perdón, esto iba acá. Asimismo, 3 o 4, máximo 5, ¿sí? Y finalmente en el anexo 4, aquí sí van esas 5 fotografías de evidencia de su trabajo. Cuando usted le estaba entrevistando a la persona o le estaba encuestando a un participante, bueno, debió haberse tomado fotografías. Si es que el problema, por ejemplo, usted estaba haciendo sobre qué sé yo, algo del ambiente, un sitio donde arrojaban basura o desechos, etcétera. Bueno, las fotografías de ese sitio cuando usted está allí haciendo la investigación. Algo que me preguntó un estudiante recientemente y es sumamente importante es que ustedes deben salir idealmente en esas fotografías. Esa es como parte de la evidencia que ayuda a la junta directiva que califica pues finalmente lo de la PAI, la producción académica integradora, les ayuda a verificar que ustedes realizaron la producción académica integradora. Y listo, mis estimados estudiantes, con eso termina su PAI. No se olviden por favor de revisar el calendario. Ya el calendario está actualizado para que puedan verificar las fechas máximas que tienen para entregar este apartado. A los estudiantes que todavía no se les ha podido revisar uno o los 2 avances anteriores a este, por favor tener un poco más de paciencia. Ya en los próximos días terminamos de revisar y calificar. Eso, mis estimados estudiantes, hasta aquí el micro tutorial.